hablar de un movimiento muy relevante en el ámbito educativo. Seguramente si eres maestro o tienes alguna relación con la educación, ya lo has de conocer. El movimiento que te voy a hablar es el movimiento pestalozziano. Comenzamos. En este videoblog les voy a hablar parte de su historia y también la influencia que tuvo su método en la educación. Johann Heinrich, mejor conocido como Enrique Pestalozzi, nació el 12 de enero de 1746 en Zúrich, Alemania, y falleció el 17 de febrero de 1827 en Suiza. Él quedó huérfano a los 5 años de padre, por lo cual su madre fue la encargada de su crianza a lo largo de toda su vida. Desde muy pequeño fue muy mal estudiante. Él estudió teología y derecho, sin embargo no lo terminó. Lo que sí terminó fue como pedagogo y educador. Se casó con Anna Scudder, una mujer de clase alta, con la que tuvo a su hijo Jad, el cual falleció siendo niño debido a una enfermedad. La influencia de Pestalozzi en la educación se divide en cuatro. 1. El propósito. La educación debe ser el principal medio de la reforma social. Se refiere exclusivamente al desarrollo moral, mental y físico de la naturaleza del niño. Debe ser una educación universal para las masas. 2. Nueva significación de la educación. Dejar al niño de 3 años en pleno goce de la naturaleza, teniendo un ambiente armónico y que él se sienta en libertad para aprender. Él decía que la educación perfecta era como un árbol plantado con aguas fertilizadoras, porque así va a absorber de raíz todo y va a llevar a tener buenos frutos o un árbol frondoso. Eso lo hacía relación con los niños y la manera en que ellos aprenden, cómo su alrededor o sus cimientos los llevan a una educación perfecta. También decía que para crear un individuo mentalmente, físicamente y espiritualmente capaz de sobrevivir en una sociedad. 3. La influencia de los medios y métodos pedagógicos. Él decía que el pensamiento era esencial para que el niño aprendiera. Las lecciones de las cosas eran lo esencial de su método porque ejercitaba la observación. También el niño aprende por medio de sus propias actividades de lo que ve o hace o observa de la naturaleza o de sus alrededores. El niño es capaz de obtener impresiones y experiencias y mediante eso ejercitar su mente. También él nos hablaba de la aritmética, que era un proceso fundamental de combinación y separación de unidades, en el cual ahí podía hacer operaciones concretas y así obtener experiencias concretas. También nos habla del dibujo y la escritura, que es donde ejercitaba su destreza y los medios de un proceso de asignación y no de imitación, porque así mediante el dibujo y la escritura él iba haciendo sus propios dibujos y sus propias cosas y no tenía que repetir patrones o hacer cosas, porque como lo mencionamos antes, él aprendía mediante sus experiencias. Su propósito era analizar los conocimientos, analizar lo que el niño iba aprendiendo. El proceso de la observación era un proceso importante en su método. 4. La influencia del espíritu general en la escuela. Aquí él comentaba que el maestro debe de crear una atmósfera de hogar donde el niño se sienta de manera cómoda y seguro. También debe de haber una simpatía entre el maestro y el alumno. Esto quiere decir o quería decir que el niño debe de sentirse seguro con lo que él puede expresar, decir o preguntar al maestro, y el maestro debe de responder de manera oportuna y coherente, también de una manera agradable y buscando las palabras para que el niño aprenda de manera correcta. Él perfeccionó la lectura, el lenguaje y el cálculo. En su método vamos a observar 3 cosas. 1. La forma, que era observar, medir, dibujar y escribir dimensiones y proporciones. 2. El número, que era relaciones métricas y numéricas. 3. Que era el nombre, era familiarizar las palabras con todos los objetos que él conocía o veía a su alrededor. Algunos datos relevantes también de este método era 1. La importancia del juego como método pedagógico. Él decía que el juego era importante para que el niño aprendiera, pero claro, sin dejar de lado en que se convirtiera en un libertinaje, debía de haber una mediación. Para él era importante el amor, educar con amor. También sus ideas lo impulsaron a crear escuelas donde él pudo impartir su metodología. Otorgaba la importancia a las madres, a la educación que se recibía con ellas, porque él decía que era la principal o la primera que educaba al niño en toda su infancia, porque era la primera con la que el niño podía tener contacto. También decía que el educando debía de estar al servicio de las necesidades del alumno y lo que él quisiera o ocupara en su proceso de enseñanza. Debía de ser una educación creativa y productiva. Lo que se aprendía debía de llevarse afuera
o para crear en la vida del individuo o del niño. También él decía que la enseñanza de la moral y la religión se aprendía en casa. Todo lo demás que era escritura, las formas y los números y lo que vimos en su método, claro que se aprendía en la escuela, pero la religión y la moral se aprendía en casa y así creaba un conjunto de individuo bien compactado o un individuo bien formado para su vida diaria. También practicaba una escuela del trabajo, como les mencionaba, la escritura, la lectura y el dibujo eran en la escuela y la moral y la religión venían siendo parte de su educación en familia y así podía crear un individuo bueno para la sociedad. La educación social se influía en todo su aspecto. Este método, el método de Pestalozzi, lo podemos encontrar principalmente en la educación preescolar, que es donde se estimulan los sentidos, el dibujo, la escritura, las fórmulas, la lectura y todo lo relacionado con la creatividad del niño, todo cuanto se aprende de acuerdo a su ambiente. Lo podemos observar en las cajas de arena, cómo se estimulan los sentidos, también en los legos, las formas, las figuras que podemos hacer mediante estas actividades, en las tijeras, el recorte, en los dibujos círculos que ellos van haciendo y en todas las formas. Y como mediante en el preescolar, mediante los sentidos y la habilidad de las manos o la habilidad física, la habilidad que ellos tienen, lo pueden ejercer y así ir ejerciendo en las demás educaciones y en su vida diaria. Así concluimos este método. Espero les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima.